Bueno, no sé si ya están viendo de pronto algo de la pantalla. Y ya estamos viendo la pantalla. Bueno, hubo algo que dentro del proceso me llamó la atención y quería preguntarles a ustedes si es por qué creerían que el autor establece o determina un capítulo específico para hablar de los científicos. ¿Será que lo científico y lo subconsciente en algún punto van en choque? ¿Qué cree Nio? ¿Por qué el autor decidió darle de pronto un campo específico a los científicos? Eh, yo creo lo que plantea Bruce Lipton. Bruce Lipton dice que hubo una ruptura entre la ciencia y la espiritualidad y que apareció el materialismo científico, ¿sí? Y que todo lo que no sea demostrable visualmente o científicamente es rechazado por los científicos. Entonces, a partir de esto, apareció una nueva tendencia que es la tendencia de ciencia y espiritualidad, porque como la espiritualidad no se puede medir igual que la ciencia, lo mismo no se puede medir la física mecánica igual, los principios de la física mecánica, o sea, la newtoniana, no se puede medir con los mismos principios de la física cuántica, que aquí pudiéramos hacer una similitud entre la espiritualidad y la energía, que es la que se mide a través de la física cuántica. Entonces, yo creo que él percibió esto y quiso mostrar que los científicos estaban entrando dentro de la línea que, que antes el materialismo científico no lo aceptaba. No sé si quedó claro Gracias, este mío. Sí, concepto. no sé, Tara creo que iba a participar ahorita. Sí, yo creo que el momento histórico en que se escribe este libro, precisamente todavía estábamos en esa división, ¿no? En esa división de mente-cuerpo y todavía no se había integrado. No habían llegado las teorías de las que está hablando Neo, ni realmente se consideraba, es más, se consideraba que muchas de estas cosas del reconocimiento de la mente subconsciente nada tenían que ver con lo científico, absolutamente para nada. Fue una de las críticas que se le hizo muchas veces a la teoría de Freud, ¿no? Entonces, pienso que obedece también a un momento histórico, que obviamente a medida que la ciencia ha ido avanzando, pues se ha dado apertura y se reconoce ahora la importancia que también tiene la mente subconsciente y la conexión con toda la parte neuronal, con toda la parte genética, con toda la epigenética, y eso abre una teoría totalmente diferente. No sé si alguien más quiera manifestar algo frente al por qué creemos que un capítulo específico para hablar de los científicos y de lo subconsciente. Si no, quiero ahí, Nazaret, perdón, sí, Luminosa, sí. Nazaret Castellanos también plantea esto, ¿no? Ella también explora la relación entre la mente y el cuerpo y, y que pues, el trabajo de ella se enfoca en cómo las sensaciones, las emociones perdón, las sensaciones corporales, cómo influyen en nuestros pensamientos y nuestras emociones y cómo nosotros podemos utilizar esa conexión para mejorar el bienestar. O sea, que estas son posturas modernas eh, que hacen que el tema se haya desarrollado por varios científicos. Ujú. Gracias por esos acotes, porque precisamente de lo que ustedes han manifestado cuando leía esto me llamaba la atención esas dos cosas. La primera también era el tema temporal en donde empezamos a hablar frente a los científicos y el uso de la mente subconsciente.
e incluso a pensar cómo un científico logra de pronto reconocer que hay un tema subconsciente que aparentemente en el campo científico que quitaría toda la credibilidad frente a las respuestas o frente a los inventos o las soluciones que se puedan encontrar, ¿no? Es decir, un científico, y más en esa época, y yo creo que todavía aún cuesta poder darle esa credibilidad a esas otras ciencias que no están catalogadas de pronto como esas ciencias tradicionales y que, como lo mencionaba ahorita Nío, pues empieza a aparecer la parte espiritual y la ciencia también caminando de la mano. Pero veía yo y decía, cuando veía el título, decía, ¿será que de pronto en esa época necesitábamos tomar como gran ejemplo a los científicos para decir que incluso aquellas mentes brillantes lograban darle crédito a aquello que denominamos nosotros subconsciente? Y es que llama la atención que uno pueda manifestar incluso que descubrimientos científicos surgen en sueños o momentos de descanso profundo. Yo le preguntaba a un niño, ven, ¿tú sabes o crees tú, que creo que viene la siguiente pregunta acá, a ver si ¿sabías que muchos descubrimientos científicos surgieron en sueños o momentos de descanso? Y decía, no, eso no se puede porque los científicos crean cosas y tienen que estar despiertos porque eso no se puede dar esa posibilidad de la ciencia. Y entonces le preguntaba a un niño, y le preguntaba a un adulto, y se generaba todavía ese choque de pensar y de sentir que los grandes descubrimientos surgieron, decía alguien, de la nada. Y ahí venía una cosa que empezaba yo a mirar y no es que haya salido de la nada, sino que hay un proceso que a veces lo subconsciente, y puntualmente con esa persona decía como si fuese algo de casualidad. Y cuando empiezo a abordar el capítulo, pues nos vamos dando cuenta que no es que sea de la nada y que sea algo simple y sencillamente que fue surgiendo, sino que tiene también unas secuencias y unos pasos que vale la pena revisar y mirar cómo los podemos empezar a plantear. Y desde ahí entonces el autor empieza a plantearnos cómo diferentes científicos, grandes creadores, empiezan a generar diferentes invenciones a través de lo que empiezan en algunos casos a reconocer ellos mismos, otros a transmitir a través de autobiografías. Y empezamos a mirar que esos descubrimientos científicos surgieron en momentos de descanso o en sueños, donde a veces esas ideas aparecen prácticamente como si fuesen de un momento a otro, pero no es tan así que aparezcan de un momento a otro, ¿sí? Que era lo que trataba yo ahorita de manifestar cuando tenía ese diálogo con esas otras personas. Y entonces, pues hay diferentes ejemplos y casos que el autor nos empieza ahí a mencionar. Dentro de algunos, pues hay algunos que ahorita vamos de pronto a revisar, a profundizar, si alguno de ustedes en alguna de esas historias se siente incluso identificado, porque hay veces que si bien no hemos descubierto o hecho grandes aportes científicos, ahorita una pregunta que vamos a tener y es de pronto a nosotros mismos cuándo algo similar a esto nos ha pasado, ¿sí? Y o cuándo a nuestro alrededor a veces nos han generado ciertas, ciertas situaciones. Y empezamos ahí a mirar pues algunos conceptos que iba yo a traer a colación, y es que el subconsciente es una fuente poderosa de inspiración. Grandes científicos ya la han utilizado intuitivamente para encontrar respuestas a problemas complejos que la mente consciente no podía resolver por sí sola. Incluso desde la misma inteligencia emocional, Daniel Goleman
empieza a hablar de todo el proceso de toma de decisiones a través de lo que denomina visceral, ¿no? Desde esa sensación de tomar una decisión, no desde lo impulsivo, que a veces se confunde, sino desde poder escuchar también esa intuición que viene muy de la mano desde ese componente subconsciente. Es una inspiración natural con la que venimos. Toda esa mente subconsciente actúa como una fuente de inspiración constante y creativa. Y no solo los científicos, sino en este proceso de indagación, llegó a mí otra historia y era la de Walt Disney. Walt Disney, en su proceso creativo, él buscaba otras estrategias de creación, incluso generando un espacio, un rincón creativo, en donde iba cada vez a generar y a crear esos procesos de creación. Y le daba también ese poder a ese lugar al cual iba, y desde ahí empezaba a generar todos esos procesos de visión, de imaginación, de confianza creativa, como en algunos casos él denominaba esos espacios. Y también cómo dentro de ese segundo plano o ese modelo tal vez automático empieza a trabajar el subconsciente. Empieza a resolver incluso problemas, como lo veían ahí en algunas historias, mientras dormimos, mientras descansamos o incluso mientras tomamos de pronto conscientemente nuestra atención en alguna otra situación. Entonces, dentro de esas historias que nos comentaba el autor, empezamos a mirar pues que grandes mentes han usado el subconsciente desde esa intuición científica que habíamos hablado anteriormente hasta la visualización mental, como incluso una frase de Nikola Tesla me llamaba a mí la atención, la voy a leer textualmente y dice que invariablemente mi aparato funciona como imaginé que debería. En 20 años no había una sola excepción, es decir, él imaginaba todo y una vez ya se creaba lo que él manifestaba desde la creencia con la cual había elegido visionarlo, era que funcionaba tal cual como en su mente ya había sido creado. Y así con diferentes autores donde se apoyaban mucho en la intuición y en algunos casos, pues ya a medida que ya se ha ido avanzando, como lo decía Nio, pues se podía ir mirando con diferentes avances científicos cómo el cerebro y cómo los tipos de componentes del mismo, pues empiezan ya a darle un sustento científico a lo que se denomina subconsciente y demás teorías que ya, eh, incluso ahorita Tara, cuando creo que ya lo hemos abordado en otros capítulos, cómo aparece lo consciente, subconsciente y demás de ahí en todas esas capitas de pronto del cerebro, pero cómo a través de los diferentes estudios se le empieza a dar mayor potencialidad de pronto a lo que es ese componente subconsciente. Y aquí con este tema hago la pausa y pregunto si en algún componente a ustedes les ha sucedido esto. Es decir, como les decía al principio, manteniendo de pronto la misma proporcionalidad, pero si alguna vez hemos estado en alguna situación donde no encontramos de pronto esa respuesta o esa solución a algo y de pronto algunos harán algún proceso de respiración, se desconectarán un poco y pensando en otra cosa de pronto encuentran la solución o qué otros símiles a estas historias que pudimos ver en el texto nos han pasado. No sé si alguien quiere ¿Puedo comentarlo. hacer una observación? Sí, Ricardo. Buenos días, buenas noches, disculpen que llegué tarde. Veo allá en la ficha, en la presentación del señor Quelulet, que descubrió la Sí, estructura del benceno. Resulta que a los químicos no les cuadraba por ningún lado la cantidad de carbonos y hidrógenos de las moléculas porque normalmente se las imaginaban todas de forma lineal. Y entonces las cadenas de carbono son una cadena de carbonos y rodeadas de hidrógenos o de otros elementos, nitrógeno, esto. Pero con el benceno no les cuadraba por ningún lado
y no les sumaba, porque es que ellos todo lo hacen en función de suma de masa y todo. Y el señor, no me acordaba el nombre que Lulé, él duró mucho tiempo mirando a ver cómo cuadrar eso y una vez estaba trabajando y le cogió el sueño y él se soñó una serpiente que se mordía la cola, entonces formó un anillo. Y cuando se despertó se dio cuenta que el benceno cuadraba la ecuación, era haciendo anillos sobre filas, se desprendía un anillo y por eso empezaron a trabajar la estructura del benceno a raíz de ese sueño que tuvo. Aún en el caso en el caso mío, en la planta o en la universidad, a mí me pasaba era que yo cuando estudiaba algo, a veces cuando nos ponían proyectos, a veces el diseño se me ocurriera mientras iba en la buceta. No sé por qué, cuando ya no estaba enfocado en eso, el cerebro como que seguía por allá embolatado y a veces se me ocurrían cosas. Ese era el comentario que quería hacer del señor Kelule ahí. Gracias, Richard. No sé, alguien más, porque ya Richard ahí nos dio ahí un contexto también cotidiano que sucedía con él cuando le generaba ese tema en el, no directamente en el trabajo, pero sí cuando salía de él. ¿Alguien más? Tara. Sí, Stephen. Yo he comentado en varias oportunidades acá que mi experiencia cuando estaba en el colegio con mis dificultades para aprender álgebra y una vez que no pude resolver un problema y realmente yo no tenía ni idea de psicología, yo era estudiante de bachillerato y, y realmente yo cuando me desperté yo tenía una libretica encima de la mesa de noche que ha sido una tradición mía y realmente había resuelto el problema y era mi letra, ¿no? No van a creer que llegó un espíritu y me lo resolvió, no, fui yo misma la que resolvió el problema, pero yo no entendía qué había pasado. Después, obviamente, cuando yo tengo toda la información de la mente subconsciente, con más veras, empecé a dejar conscientemente la libretica encima de la mesa de noche o un papelito, de tal forma que yo sí creo fielmente, o sea, para mí mi mejor aliado es la mente subconsciente que me ayuda y me da respuesta a muchas de las dificultades que tengo. Sin embargo, también de manera personal observo que cuando tengo algo que no puedo darle respuesta y me genera impaciencia o me genera mucha preocupación porque quiero la respuesta ya o me genera ansiedad, también se me perturba el proceso de la respuesta. Entonces, caí en la cuenta de la importancia de la relajación, de soltar la preocupación y confiar que la mente subconsciente me iba a dar la respuesta. Yo soy muy acelerada, obviamente, y muchas veces esa es una dificultad que tengo, poder soltar, confiar y esperar que la respuesta no necesariamente me va a llegar al otro día de mi pregunta. Creo que ese es uno de los obstáculos más grandes que tenemos algunas personas como yo, que queremos todo que se haga ya, ¿no? Que sea, me cuesta un poco de trabajo esperar. Y cuando logro hacerlo, cuando tomo la conciencia de esa dificultad que tengo de manera personal, realmente las respuestas me llegan. Muy bien, Tara, gracias. ¿Alguien más quiere comentar alguna otra situación? Si no, quiero comentarles un caso. eh, Me sucedió hace más o menos 2 años. Incluso fue con una persona que participó de este grupo. No sé si recuerdan a Benjamin. Estábamos en un proceso ya de ir a la feria del libro. Él no iba a ir, pero me había hecho un regalo de un libro.
Y yo dije, bueno, venga, ¿qué libro le voy a regalar? Si él es una persona que lee mucho y que tiene un poco de libros. Bueno, entonces me había hablado de un libro que era muy escaso de conseguir y era una parte fundamental para un proceso de la tesis que él estaba haciendo en ese momento. Entonces, bueno, y pasó algo curioso y fue que dije, bueno, allá encontraré el libro apropiado para él. Lo dije, nos fuimos para la feria del libro. Entro yo al stand de la librería de la Universidad Nacional, de la Universidad de Antioquia, perdón. Pregunto el texto y me dicen, no, ese libro es supremamente difícil de encontrar. Entonces dije, bueno, ¿qué otros relacionados para una investigación de este tipo tiene? Empezó a buscar, fue a sacar el libro que habíamos preseleccionado y regresa y me dice, no, pero mire, no sabía que en el inventario teníamos este libro y me entrega el libro que era supremamente difícil de encontrar, ¿no? Entonces yo, uy, pues inicialmente súper emocionado con eso, me dice, pero tenemos un problema y es que no, el libro no está nuevo, tiene algunos, está subrayado y tiene algunas notas. Yo le dije, no, bueno, venga, no hay ningún inconveniente, necesitamos el libro, bueno. Incluso me acuerdo mucho que le escribí, venga, mire, pude encontrar el texto, pero está con algunas anotaciones, hay algún inconveniente, dijo, no hay problema porque es que de verdad ese libro no se consigue. Listo, lo tomé, lo guardé, llegamos. Llego, se lo entrego. Al día siguiente, llega y me pregunta, pero de una manera tan asombrosa, me dice, venga, ¿usted de dónde sacó este libro? Le dije, no, pues yo fui allá. Entonces lo abre y me empieza a mostrar las anotaciones y yo le digo, sí, yo le dije que no era nuevo, que no sé qué. Yo dije, puchica, antes se molestó y seguía como con esa insistencia, pero es que ¿cómo lo consiguió? Yo le dije, no, pues yo fui allá, pregunté, bueno. Resulta que esas anotaciones que aparecían en el libro eran del maestro de él. Al maestro de él se le había perdido el libro original con el que él tenía los apuntes que estaba haciendo de como de la reseña que tenían que hacer de ese texto. Y en Antioquia, pues él se puso a hacer sus sacotes, estaba en ese tema. El caso fue que el libro se perdió. Y ese libro fue una gran pérdida para el maestro de él, porque ahí tenía el trabajo, mejor dicho, de gran producción intelectual de ese texto. Tanto así que inmediatamente, claro, la emoción de él fue, venga, llamo yo a mi maestro a decirle, maestro, tengo su libro. Entonces son cosas que en ese momento, cuando también hacía parte de este grupo, hablábamos desde muchas cosas que en ese momento estábamos estudiando. Y yo le decía, vea, cómo es también el tema, no solo de la atracción, sino en un punto uno como desde el subconsciente pone la intención de que encontraré el libro adecuado, no el que yo le ponga de razón a ver cuál es el que funciona, sino encontraré el adecuado. Y resulta que no solo resolvió una necesidad que tenía, sino también otro componente adicional que estaba frente a eso. Yo soy precisamente me acordaba de eso y dije, pues es algo que así no sean, como les decía al principio, grandes descubrimientos. En nuestra vida cotidiana a veces van pasando cosas que son aún asombrosas o más asombrosas de lo que a veces nosotros nos permitimos creer o hacer conciencia que nos están sucediendo. No sé si alguien más tiene algo, alguna otra historia, alguna otra anécdota que quiera comunicarnos frente a esto. Stephen, disculpa, ¿cuál era el libro? Es que no te alcancé a escuchar. Era un libro que ahorita no recuerdo el nombre, ahorita le voy a escribir para que me lo escriba, pero era un libro que estaban ellos estudiando porque estaba haciendo él una investigación para su maestría, que después la recibió con honores y demás, pero era sobre unos acontecimientos históricos en Colombia. Entonces esos libros sobre el cual ellos estaban trabajando con el maestro, pues eran muy escasos de encontrar porque tenían otros procesos de ediciones y bueno, no le entendí muy bien tampoco porque era el libro difícil de encontrar y según me decía porque no era un libro muy comercial.
Entonces son libros que van sacando y pues hasta ahí llegan las ediciones y como que son complejos. No recuerdo ahorita el nombre, apenas se lo pregunte, les escribo, pero era lo curioso de ese texto. Entonces acá en este punto eh, había una pregunta que salía acá, que el mismo texto a veces como que no lo respondía, y yo decía, venga, si hay incluso tantas historias que soportan el tema del proceso del subconsciente, ¿por qué creen ustedes que incluso a veces cuando necesitamos encontrar esas soluciones o se encuentra o se necesita resolver ciertas cosas, seamos nosotros u otras personas, por qué es tan complejo hacer uso de esa herramienta, como lo es el subconsciente? ¿Por qué creen ustedes? ¿Qué puede suceder? ¿Qué ven? Porque esta es una herramienta que uno ve y lee y mira y dice, no, pues todo está resuelto con el subconsciente porque desde ahí podemos encontrar una cantidad de cosas. ¿Por qué incluso siendo una gran herramienta o, o no se usa o no siempre resuelve? ¿O qué creen ustedes que es? ¿Esmeralda? Sí, yo creo que, o sea, yo lo asocio porque yo me hago un poco la misma, ahorita cambia el nombre, qué pena. Me hago la misma pregunta con muchas cosas, ¿no? De estas que vamos leyendo, que dice uno, oiga, si es entre comillas tan fácil, pues ¿por qué no hacerlo, no? Y creo que precisamente porque es tan fácil. Entonces, digamos, yo percibo que, o por lo menos en mi crianza, eh, como que se me enseñó de alguna manera que todo tiene que ser difícil y tiene que ser luchado y tiene que ser no sé cómo. Entonces, que le digan a uno que utilizando la mente subconsciente va a resolver las cosas, ay, no sean tan pendejos. Sí, o sea, esas bobadas en las que usted cree. Además, pienso que parte de los paradigmas, pues por lo menos en los que, digamos, uno, digamos, es formado formalmente, digámoslo así, se asume que hay muchas cosas que si no son ortodoxas y probadas y yo no sé con cuántas mediciones, o sea, el pensar que solo existe lo que se ve, que para mí es una de las cosas como más fuertes del pensamiento científico, entendido como científico, yo pienso que le bloquea a uno mucho toda esta visión de que existen cosas más allá que van funcionando y está, pues, digamos, está por fuera del paradigma oficial. Digamos, yo diría que ¿por qué uno no lo usa? Porque está por fuera del paradigma oficial. Y al estar por fuera del paradigma oficial, ni siquiera se ve. Y cuando se ve, se descalifica porque pues no entra dentro del discurso oficial. Entonces, digamos que para mí es principalmente un tema de paradigmas que encajan o no encajan, ¿sí? Entonces, yo parte de lo que veo que hemos hecho con trabajar desde tantos ángulos el tema de la creencia es ir disolviendo paradigmas mentales y logrando que nuestro cerebro permita entrar una información diferente a la oficial. Entonces, para mí tiene que ver con eso. Ahora, digamos que hablando de esto que están ustedes diciendo, pues quería comentar, por ejemplo, sigo trabajando con mi oración, la famosa oración que hice sobre salud, y yo misma me sorprendo de las cosas que pasan. Entonces, me fui de vacaciones la semana pasada, yo tengo una alergia, he sufrido toda la vida de una alergia al sol complicadísima, entonces yo en cualquier sitio, en una playa, yo parezco un ser un poquito extraterrestre, ¿no? Pantalón largo que cubra lo máximo hasta el tobillo, camisas hasta el borde, porque si no me broto terriblemente. Y esta vez dije, no, pues voy a mirar qué pasa, ¿no? Generalmente yo busco, pues por ahí al tercer, cuarto día, arriesgarme a tener los brazos descubiertos, a ponerme una pantaloneta,
porque pues el resto del tiempo voy a tener piquiña en el cuerpo todo el tiempo porque me broto, me quedo como un camarón horrible. Y esta vez, entonces dije, bueno, lo voy a hacer, a ver qué va a pasar. Y curiosamente, no me broté tanto. Pasé 3 días al sol sin brotarme, muy poco, me brotaba muy suave, y me pasó una cosa rarísima. Estaba brotada en el día y yo decía, no me la puedo creer, pero estaba mínimamente brotada. Y ya en la noche desaparecía. Y de pronto volvía un comportamiento totalmente raro. Pero lo que sí me llama la atención es cómo mi cuerpo empieza a reaccionar diferente. Y entonces, algo que era horrible todo el tiempo, sí, sí me salieron ciertos lamparones, pero no tanto. Entonces yo digo, lo único que he hecho distinto esta vez es hacer esa oración. Y hay un nivel mío y veo mi discurso interno discutiendo, no, no, pero es que esta vaina de verdad funciona, puede ser. Y otra parte que dice, pero a ver, vieja, usted ha tenido esta vaina toda la vida, o sea, ¿qué le piensa? ¿Sí? Pero aún en mi cabeza existe esa, ¿no? Decir la casualidad. La gente que iba conmigo, que pues, me ha visto cómo me pongo, me decían, a ver, casualidad no es, mijita, porque pues, ¿sí? Entonces, a eso voy con esto que tú estás diciendo también de la mente subconsciente, ¿no? En todas las otras áreas, porque pues yo la estoy aplicando ahorita mucho es en el tema de mi salud. Pero y ahí viene ese concepto porque de todas maneras es aplicable a cualquier concepto o a cualquier dinámica que queramos también Modificar. resolver, ¿sí? Y frente a eso, pues era también como la inquietud que me generaba, ¿sí? Y que venía de pronto en los otros capítulos anteriores, el poder de sanar con la mente y demás, pues que va también el subconsciente entra ahí a jugar, ¿no? algún papel. ¿Qué otra causa creen ustedes adicional a la que nos mencionaban ahorita puede generarse para que o no se utilice se- o incluso no la usemos para resolver las cosas? Tara. Yo, una de las cosas que creo que traduzco de las palabras que además acaba de decir Valiente, es que no tenemos confianza, ¿no? No confiamos en la mente subconsciente, no tenemos más que la confianza en la fe, porque como no estamos viendo la mente subconsciente, entonces la fe es creer a puntilla, pues, que algo se da, aunque no lo veamos. Entonces no tenemos fe porque casi que nos han dicho que eso es como mágico, ¿no? Y entonces nosotros somos intelectuales, nosotros estamos preparándonos, entonces no vamos a creer en la magia, llamémoslo de esa manera. Entonces creo que una de las cosas que nos falta es fe. Y otra de las cosas que yo creo que también afecta mucho es el acelere de la vida cotidiana. El acelere de la vida cotidiana que nos aísla de estar en el presente conscientes, porque esa movilización interna de nuestra energía todo el día por nuestras actividades, por nuestros quehaceres, por el trabajo, por todo lo que tenemos que hacer, como que impide que nosotros entremos en esa etapa de descanso, de relajación, que no necesariamente tiene que ser cuando nos vamos a acostar a dormir. Yo no sé, y a muchas personas les pasa porque lo he hablado con personas, pero ¿qué es lo que nos sucede a muchas personas en la ducha? Que en la ducha se nos ocurren cosas. Entonces, yo no sé qué pasa en la ducha, pero yo voy a hablar de qué me pasa a mí en la ducha. Para mí la ducha es un momento de placer, de gozo, como que lo disfruto y como que es mi momento, como que estoy muy relajada antes de empezar el acelere del día y entonces se me ocurren y me llegan respuestas a cosas que había pensado y es eso, ¿no? Es como aflojo, como suelto, como estoy presente, como confío y cómo le doy permiso a que eso aparezca. Yo creo que el unir, el estar relajadas, el vivir en el presente de manera consciente, ser muy consciente, el poder soltar muchas cosas que nos impiden realmente tomar conciencia
y el tener fe, el creer. Para mí la mente subconsciente, sigo diciendo, es mi aliada, es mi amiga y me ayuda mucho. Entonces, hay momentos en que mi mente está tan loca, tan loca, tan loca con tantas cosas que, que la embarro. Es decir, no le doy cabida y me toca relajarme, toca meditar un poco más, toca aceptar un poco más para que entre a darme las respuestas de lo que yo estoy esperando. Gracias, Tara. Nio creo que también iba a decir algo. No, Sofía. Sí, buenas noches. Eh, Uno es que hay que siempre la mente subconsciente darle como la meta, ¿no? Una meta, un propósito. Y ella siempre nos resuelve, ¿no? Siempre, si nosotros le mostramos no el camino, pero sí al lugar donde queremos llegar, ella nos busca el camino, nos busca cuál es la solución y cómo tenemos que hacerlo, ¿sí? En nuestra santa y divina voluntad, siempre queremos hacer las cosas como nosotros creemos que la debemos hacer con la sabiduría que tenemos, ¿no? Pero cuando dejamos que la mente subconsciente nos guíe, como decía Valiente, nosotros venimos de una cultura en que todo es sufrimiento, todo es drama, todo tiene que ser sufrido, forzado. Esa es la cultura aquí en Colombia. Entonces, a nuestra forma como nosotros lo queremos hacer, entonces cuesta, duele, se demora, es a mi voluntad, em, todo sale mal. Por lo general, todo sale mal. Pero cuando ponemos y le ponemos un propósito a la mente subconsciente, le ponemos una meta, por eso es tan importante, ella nos busca el camino. Tuve la oportunidad de estar digamos que en un retiro de 3 días con Margarita Pasos. Y ella habla muchísimo, que también lo dice, que nosotros ya lo estudiamos, el maestro de ella, Brian Tracy. Brian Tracy, que si le damos una meta y le damos un propósito a la mente siempre nos soluciona todo. ¿Cuál es el bloqueo? El bloqueo que nosotros tenemos y que todos los seres humanos es, lo que decía Tara, la duda, lo contrario de la fe, la duda. Entonces, yo quiero llegar a la cima del Monte Everest. Ya tengo el propósito, ya tengo la meta, a dónde yo quiero llegar. Pero entonces ponemos los miles de obstáculos, no confiamos en nuestras capacidades, en lo que nosotros podemos lograr, porque tenemos un programa de insuficiencia, un programa de que no se puede. Entonces, podemos conseguir ese propósito, pero no llegamos a ese lugar porque no le damos un punto a la mente subconsciente. Entonces, ¿qué pasa cuando le damos en la noche? ¿Se acuerdan de Miguel Ángel? Miguel Ángel siempre, antes de acostarse, siempre le daba un propósito a la mente y así logró lo de la Capilla Sistina, todas esas obras que él hizo. Y hay una película de él en la que él cuenta que siempre hablaba a su Dios, a lo que él creía en ese momento. Y si se daba cuenta, él hacía todo disimuladamente y metía todos los secretos de la mente subconsciente frente a los ojos del catolicismo, ¿no? Es buscarle siempre un propósito a la mente subconsciente. Entonces, en la noche, siempre, por eso le dicen que a uno los 20 minutos antes de irse a dormir, darle un propósito a la mente que el otro día, ¿cómo quiero que sea mi día? ¿Qué quiero que me pase? ¿Qué quiero que me solucione? Y a estar al otro día muy pendiente de las señales, porque esa es la otra, que hay que estar pendiente de las señales. Si yo estoy pidiendo la guía a la mente subconsciente y después de que le doy las pistas, le digo, quiero llegar a tal lado, deme las pistas o muéstreme el camino, y resulta que en ese día o en la semana, como dice Tara,
a veces se demora un poquito en darnos respuesta. Y nos llegan las señales, las respuestas, le dicen, no es por ese camino, es por este, le muestra a uno, y uno dice, no entendí, no comprendí lo que me estaban diciendo. Es siempre hay que estar pendiente de las señales porque la mente subconsciente siempre nos está hablando, siempre. Va a llegar un amigo, va a llegar un familiar, vamos a ver los colores, van a aparecer letreros que uno dice, oye, esto no puede ser cierto. Como estamos acostumbrados a que es difícil, entonces que nos aparezca un letrero, este es el camino. Y uno diga, ¿en serio me está diciendo así de claro que este es el camino? Es siempre mostrarle, decirle para que la mente subconsciente nos muestre lo que tenemos que hacer. Y así funciona para todo. Y otro, lo que hablaba de lo del agua, lo de la ducha. Yo he escuchado un documental que por qué nos relajamos tanto en la ducha. Es porque recuerde que siempre somos niños en cuerpos supuestamente de adultos. Entonces, cuando entramos a la ducha, conectamos otra vez con el útero de mamita. Entonces sentimos el goteo, las goticas que caen otra vez al suelo. Entonces o sea, esas goticas cuando caen y escuchen, hay unos sonidos, bueno, les voy a compartir, hay unos sonidos de qué se siente cuando estamos en el útero y cuando lo escuchamos podemos entrar en esos estados teta, en esos estados profundos de meditación porque el cuerpo se relaja solamente escuchándolo. Mire, son 3 minutos que uno lo escuche y ya el cuerpo totalmente se relaja. Lo utilizan muchísimo, mucho. ¿Se acuerdan del doctor Sellar que le pidió a una amiga que le grabara el sonido cuando está la ecografía? Es que ese sonido que se escucha en el útero es lo más relajante que existe para nuestra mente. Cuando es volver a estar en nuestro sitio seguro. ¿Y dónde es nuestro sitio seguro? En el útero de mamá. Entonces, por eso cuando entramos en la ducha, cuando hacemos una tina, ahí podemos recrear momentos muy hermosos para nuestras vidas. Bueno, eso quería compartirles. Gracias, Sofía. Bueno, y con eso que decía ahorita Sofía ahí en el mismo texto, en una de las historias, nos sacaba de pronto algo así concreto, como nos decía Sofía, de que había que dar como las orientaciones claras. Y cuando nos narraba ahí de pronto la historia donde escaparon de un campo de concentración ruso, un científico y un físico, lo que él le decía a su subconsciente es, quiero ir a Los Ángeles y tú encontrarás el camino, ¿sí? De una vez decretando y tal vez poniendo eso que también nos decía Tara, como esa fe y esa confianza en el proceso. ¿Y cómo sería de pronto un tema dentro de ese proceso? Aparece lo que ponía yo como un enfoque consciente y era pensar intensamente en el problema, mirarlo, tenerlo con gran intensidad, con gran incluso emoción, de sentir incluso que se tiene el problema y que se tiene esa solución en el momento. El otro componente que era el soltar, relajarse, dormir o distraerse, que era la otra cosa ahí también. O sea, muchas veces no es el tema de estar durmiendo, pero sí estar en la ducha, ¿sí? Entonces, ahorita Sofía nos explicaba de pronto eso del por qué puede suceder con Tara, y yo creo que no solo con Tara, sino con muchos, el tema de la ducha y del proceso de relajación en el agua, y por qué empieza a descansar de una u otra manera, o se genera ese proceso de relajamiento. La recepción que decía ahorita, por ejemplo, Sofía, la respuesta surge espontáneamente cuando menos lo esperamos o lo estamos buscando, pero sí estar atentos a tener esa recepción de esas señales que a veces es lo más complejo. Y ahí estaba como el chiste del señor que se está ahogando, no sé si ya lo escucharon, se está ahogando y le pide a Dios que lo salve. Y de pronto llega un bote y le lanza un flotador y él lo rechaza y dice, no, 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 no,
no porque Dios me va a salvar. Llega otro bote, le lanza otro flotador y él dice, no, 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 usted no, que ya pedí a Dios y Dios me va a salvar. Y así llega uno tercero y él resulta ahogándose. Cuando llega al cielo le dice y le reclama a Dios y le dice, Dios, ¿por qué no me salvaste? Y Dios le dice, pero pendejo, te mandé 3 salvavidas y ninguno aceptaste. Entonces era de pronto eso que decía Sofía, de mirar esas señales y de empezar también a tener esa creencia desde el punto donde se solicita, se pide, pero también desde el momento donde nos dan esas respuestas y las empezamos a aceptar incluso como milagros o como manifestaciones divinas o del universo o como en esa fuerza superior. Yo decía, bueno, ¿cuál puede ser una de esas aplicaciones prácticas? Y pues estaba la identificación, que ahorita ya en la siguiente diapositiva o en las siguientes traigo como 5 pasos para ver si lo podemos poner en práctica y empezar a hacer el ejercicio, a ver de aquí incluso a 8 días, con el respeto de la persona que va a continuar el capítulo número 13, si pudiésemos abrir un espacio de práctica de esto, a ver cómo nos fue en estos 8 días aplicando el componente. Entonces, 2 procesos puntuales, que era la identificación clara del problema específico que necesitamos resolver y reflexionar brevemente sobre él, analizando todos los aspectos que conocemos del problema, o sea, dar mucho contexto frente al problema que tenemos, frente incluso los bloqueos para poder resolverlo, y ya la parte de activación del proceso, que es relajar. A veces a mí me cuesta en un punto sentir que la activación es relajarnos, ¿sí? Y es confiar y es esperar, relajarnos y dejar que el subconsciente vaya trabajando incluso en ese segundo plano. Y una dinámica era poder identificar, entonces como primer paso para que lo podamos de pronto tener, anotar y practicarlo con alguna situación que queramos resolver en esta semana y que la podamos de pronto traer a ver cómo nos funcionó o cómo de pronto no nos funcionó. Yo intenté hacerlo eh, desde un proceso de un juego donde estaba jugando bolos y traté de hacerlo y antes fue peor porque siempre se me iba para la canal, entonces tendré que seguirlo practicando o mirando a ver en qué otra situación sí me resulta. Entonces el primer paso que yo veía para generar como mi flujogramita pequeño era poder identificarlo, pero no identificarlo simple y sencillamente como detectar un problema que quiero resolver, sino ponerle a ese problema toda la emoción, toda la sensación, toda la fuerza que lleva ese problema, solicitar al subconsciente que nos muestre esa solución, confiar, tener esa fe, relajarnos, dejar que pase el momento, no necesariamente como lo decía también el autor, eh, en algunos casos se demorará la respuesta, en otros es generar, cuando ya hacemos esa solicitud o identificamos el problema, tener la fe tan fuerte de que ya tenemos la respuesta en ese momento, de que ya conocemos la respuesta y que se identificará en el momento adecuado. Observar si llega alguna, tanto idea espontánea, algún proceso de visualización, e inmediatamente poderlo registrar, anotar para ir haciendo después conciencia de eso y estar atentos a recibir, a ver qué es eso que nos está generando ya como solución. Acá, pues, quería traer una frase como cierre, porque ahorita pues quiero que hagamos algún proceso con todos. Y es que la mente subconsciente puede darnos la respuesta que la razón no encuentra. Neo siempre utiliza una frase muy bonita frente a un componente estético, y es que lo estético nos permite ver lo que no se ve con la razón. Y mirando lo estético desde un componente es todo ese disfrute de la relajación, de relajar el momento presente y consciente. Y muchas veces esa parte subconsciente, cuando nos relajamos, le quita todas las trabas que tiene la razón y el consciente y nos deja ver aquellas cosas que de pronto, por centrarnos incluso en el mismo problema, no vemos dentro
de la solución. Y venía el proceso como con lo que iniciaba yo de por qué el tema de lo científico, de la ciencia, y pues que yo siento que uno de los componentes es que no solo sirve para la ciencia, ¿no? Sino que se le da una fuerza al pensamiento del subconsciente queriendo atarlo a algo que genera credibilidad, y es que lo científico es lo que nos han enseñado a que es lo que tiene todos los soportes académicos y de respeto incluso en algunos componentes, sino que lo subconsciente transforma todos los procesos. ¿Qué vi yo de ese capítulo, de este capítulo? Es que el subconsciente es una fuente poderosa de inspiración, que grandes científicos lo utilizaron intuitivamente para encontrar esas respuestas. Y no solo científicos, en esa búsqueda, como les decía, hay diferentes procesos creativos con artistas, cantantes, incluso grandes novelistas que empezaban a utilizar también sus procesos que llaman de intuición, atados a ese proceso subconsciente. Y tener la fe y la confianza también que la mente subconsciente va trabajando en un segundo plano para resolver los problemas. Es decir, a veces cuando ya sobrepensamos las cosas es cuando estamos haciéndolo con el consciente y no dejamos que el subconsciente vaya trabajando desde esa fe que vamos eh, mirando. No sé si está ahí allá algún aporte, sino para hacerle una pregunta concreta a Nio que tenía cuando iba desarrollando esto, pero antes de eso quiero mirar si alguien tiene de pronto alguna aporte de lo que he venido de pronto dialogando en el último instante. Stephen, yo pensaba que en el proceso que tú haces, que me parece muy, muy bien diagramado, hay un último punto que también corresponde a cómo eso se sigue dando, y es después de recibir, agradecer, ¿no? O celebrar, como lo quieran llamar, pero es agradecer. Yo sí creo que mente que nos rigen, mm, estamos agradeciendo conflicto, también estamos enviando la se- siga. Entonces, me parece importante, claro, no está en el libro, pero me parece importante como que nosotros hagamos esa parte de la gratitud, o llámenlo como lo llamen, ¿no? Pero es como esa emoción de éxito, como esa emoción de satisfacción, de felicidad, porque hemos logrado algo, sea pequeñito, sea mediano, sea grande, lo que estamos buscando encontrar, pero poderlo celebrar con gratitud por su logro. Me parece fabuloso ese aporte de Tara porque siento también que dentro de esa gratitud o dentro de ese proceso de celebrar también es la posibilidad de reconocer que se recibe eso que se estaba pidiendo, ¿no? Si uno no lo ve con la gratitud, pues de pronto hace falta algo ahí en ese ciclo, y me parece muy valioso eso que manifiesta Tara. No sé si Valiente. En la línea de lo que está hablando Tara, digamos que es recordar que la gratitud orgánicamente produce toda una serie de reacciones de protección, mejora el sistema inmunológico, y vibracionalmente también lo coloca uno en otro lado, y por otro lado, creo que lo ayuda a uno a mantener la sensación de conexión, ¿no? Cuando se agradece algo, también, digamos, permite ir viendo que no hay nada que uno pueda hacer en un día, nada diferente a respirar, y igual tampoco porque lo que respira es de la naturaleza, o sea, no hay nada que uno pueda hacer sin la participación de un otro, de lo otro vivo, como la tierra o la naturaleza o el universo, o de otro humano. Y creo que eso lo ayuda a uno a mantenerse
centradito también, ¿no? En no creerse pues la última Coca-Cola del desierto, porque no hay últimas Coca-Colas del desierto, porque hasta comernos cualquier cosa tiene la presencia de muchísimas personas y está la síntesis del conocimiento humano puesto ahí, el conocimiento milenario en cada acto. Entonces, pues en ese sentido quería completar lo que, lo que decía Tara, la misma línea de lo que decía Tara. Perfecto, Valiente, muchas gracias. ¿Alguien más? Hace un rato había visto que Richard había levantado la mano, pero no sé si la bajó o Ana Ana, levantó pasó el la mano. aporte. sí, es que Ana también. en había visto alguna vez un artículo japonés y decían que porque los japoneses tenían la facilidad de captar más la información o de cuando estudian. Entonces ellos tienen un rango donde están estudiando, digamos, leyendo el concepto y ellos paran, se dan un descanso, pueden ser a los 25 o a los 30 minutos y vuelven y retoman y eso para ellos es un ciclo. Entonces, pues desde ese punto de vista parece que el cerebro tiene un momento en que recibe información netamente y después se da un tiempo como para digerir eso que hizo. O sea, y tiene lógica desde lo que estamos viendo, porque en ese momento en que se está descansando, el cerebro es que empieza a interpretar eso que acabo de recibir esa información. Y es que el cerebro todo el tiempo está recibiendo información, está recibiendo, y él tiene la particularidad de empezar a seleccionar qué le sirve o qué no le sirve. Entonces, en esos momentos de relajación es que el cerebro como que empieza a digerir eso. El cerebro se parece un poco como al sistema digestivo de los rumiantes. El rumiante vive, coma y engulla y engulla, engulla, y cuando están descansando es que ellos empiezan a remasticar toda la comida, entonces pues pareciera que el cerebro hace eso. Y ahorita con lo que estaba diciendo Tara y Stephen de lo de las gracias, es que eh, cuando uno está recibiendo información o está haciendo un trabajo, y al final da las gracias, es como darle un indicativo al cerebro de que eso es lo importante. Al sentir el agradecimiento se le está diciendo a la mente como que eso es lo importante y lo que realmente tiene que grabar y en lo que se tiene que enfocar. Ese era el comentario. Gracias, Richard. Ana también había levantado la mano. Cuando yo oía, ¿no? Que cuando hay agradecimiento, pues hay un cúmulo de cosas que se están generando o se están, sí, generando, como son la emoción, la vibración, la visualización. Cuando el agradecimiento se hace verdadero del alma, del corazón, y todo eso también viene al cerebro a crear nuevas conexiones. Y oí algo muy interesante que decía que cuando uno agradecía, el universo entendía que uno ya estaba preparado para recibir eso que estaba agradeciendo. Y pues no solamente se va a cumplir lo que pedimos, sino que se le van abriendo nuevas puertas para otras cosas aún mayores. Gracias. Gracias, Ana. No sé si alguien más había levantado la mano, es que con la pantalla sí me queda a veces difícil ver. No, nadie más ha levantado la mano.
Gracias, Tara. Y la pregunta iba para Nio con un componente que él maneja muy bien, y es el tema del subconsciente con lo que es la resonancia límbica o morfogénica. La mente subconsciente puede ejercer un papel fundamental en esa resonancia con el mismo universo, en el obtener esas respuestas. Realmente ahí aparece la relación del subconsciente con, que es la cuarta dimensión, con la quinta dimensión. Entonces, ese es un proceso que es de alineación entre el subconsciente y la quinta dimensión, que es el supraconsciente. ¿Y a qué se debe eso? Que se aplican los principios del subconsciente. Primer principio, la fe. Segundo principio, que tiene que ver con la confianza. Y tercer principio, el agradecimiento. Y una cosa que es anterior a eso es cómo conecto la mente consciente con la mente subconsciente. La mente consciente nunca se puede conectar directamente con la mente subconsciente, sino es a través de las ondas alfa o las ondas teta. Por eso se recomienda la meditación, o por lo menos lo mínimo es el cierre de los ojos para que aparezcan las ondas alfa, que es el puente entre la mente consciente y la mente subconsciente. Entonces, cuando dice usted resonancia límbica, es aplicación de eso. Un error que cometemos nosotros es inmediatamente hacemos la petición, nos ponemos desesperadamente a hacer cosas para conseguir eso. Entonces ahí se pierde la confianza, y una de las tareas fundamentales que tiene la mente subconsciente es el cómo. Dejémosle el cómo a la mente subconsciente. Y cómo lo importante es saber interpretar todas las señales que nos está dando la mente subconsciente para tomar esas señales y ejecutar lo que nos está diciendo la mente subconsciente. No sé si queda claro ese punto. Sí, Nio, muchísimas gracias. No sé si alguien más. Bueno. Al final del texto nos generan unos puntos de interés, leyéndolo ahí textualmente, de como dice, puntos de interés a recordar, ¿sí? Son 12 tópicos. Yo pues voy a tomar algunos de esos que de pronto me llamaron más la atención. Si alguno de ustedes de esos puntos a recordar que menciona el autor quiere de pronto leer o transmitir otro, pues abrimos el componente. Dentro de esos manifiesta algo y dice que uno de los puntos a interesar es que hay que promocionar la devoción y atención consciente a la solución del problema desconcertante o ese problema que nos atañe de manera particular. La mente subconsciente cosechará toda la información necesaria y le mostrará eso verdaderamente a la mente consciente. Si se pregunta por la respuesta a un problema, trate de resolverla objetivamente. Hágase de toda la información que pueda desde la investigación y también de otros. Si ninguna respuesta viene, traspársela a su mente subconsciente antes de dormir y la respuesta siempre vendrá. Ella nunca falla. No siempre se logra la respuesta de la noche a la mañana. Continúe traspasando su petición a su subconsciente hasta que las auroras y las sombras desaparezcan. Usted retrasa la respuesta pensando que demorará mucho o que es un problema mayor. Su subconsciente no tiene problemas. Ella simplemente conoce la respuesta. Crea que tiene la respuesta ahora.
Sienta la alegría de la respuesta y la forma en que usted se sentirá si tuviese la respuesta perfecta. Su subconsciente le responderá a su sentimiento. Cualquier imagen mental respaldada por la fe y la perseverancia vendrá a atravesar el poder milagroso de su subconsciencia. Confíe en ella, crea en su poder y las maravillas ocurrirán a medida que usted reza. Su subconsciencia es la bodega de la memoria y dentro de su subconsciencia están grabadas todas las experiencias desde su infancia. Traspase su petición por una solución hacia su subconsciencia antes de dormir. Confíe en ella y crea en ella, y la respuesta vendrá. Ella sabe todo y ve todo, pero no debe dudar o cuestionar sus poderes. Y hay una que me ha llamado la atención frente a la acción, y dice, la acción es su pensamiento y la recreación es la respuesta de su mente subconsciente. Si sus pensamientos son sabios, sus acciones y sus decisiones serán sabias. Esas tomadas ahí dentro de las 12, de los 12 puntos de interés a recordar ya planteados al final del capítulo por el autor. No sé si alguien más quiere hacer algún acote antes de dar cierre, alguna conclusión que quieran presentar. A mí me gustaría poder leer en el libro de papel, pues, hay una frase al final que dice, tu mente subconsciente te responde de unos modos desconocidos para ti. Por ejemplo, sin saber por qué, te diriges a una librería y escoges un libro que contesta a tu pregunta. O sin quererlo, escuchas una conversación que te proporciona la respuesta a tu problema. La respuesta te puede llegar de muchas e inesperadas formas. Esa partecita que no está en el libro digital me pareció importantísimo, ¿no? Ese párrafo. Y tiene relación con el punto 12. Sí, Si dice la orientación viene como un sentimiento, una conciencia interior, una corazonada abrumadora por la cual usted sabe que lo sabe. Es una sensación interior de contacto. Sígalo. Sofía iba a hablar. Como un presentimiento. la intuición. La intuición, sí. Pues algo que había leído una vez es que si le damos la meta o le damos el propósito, eh, así sea, ese propósito es algo que supuestamente es hermoso para nosotros, ¿sí? Recordando que la mente, el 5% es el consciente, el 95% es subconsciente, y recordando que ese 95%, el 70% casi son cosas negativas que están grabadas en nuestro subconsciente y el 25% son cosas positivas. Pero si yo le digo a mi mente todos los días antes de acostarme, a mí solo me pasan cosas buenas, muy buenas y maravillosas. De alguna forma, si yo le doy esa meta de que solo me pasan cosas buenas y maravillosas en mi vida, ella va a buscar que no se active ese 70% de cosas negativas grabadas en mi subconsciente, sino que se va a buscar todas las cosas bonitas que hay en ese 95%, que es ese 25% de cosas hermosas. Y van a comenzar a pasarnos cosas que a veces no entendemos por qué nos suceden esas cosas tan lindas. Van a comenzar a llegar personas hermosas a nuestras vidas, situaciones lindas. Lo que tiene que irse va a comenzar a irse. Ni siquiera a veces se va sin dolor, porque como estamos acostumbrados bajo el programa de sufrimiento y de sacrificio, pero eso pertenece al 70%, y si le direccionamos que solo nos pasan cosas buenas y maravillosas, pues solo nos va a mostrar cosas buenas y maravillosas. Y el mundo comienza a cambiarnos de forma muy bonita. Es solo darle esa meta, ese punto donde queremos llegar. Si queremos ser felices, es eso, decirle a la mente antes de dormir es, yo sé que soy feliz.
Sé que mi vida es hermosa. Sé que a mi vida solo llegan personas preciosas, divinas, lo que yo le quiera decir. Este subconsciente me va a buscar de que solamente me pasen esas cosas bonitas, porque yo ya no me estoy enfocando. Por eso, algo que siempre con uno de mis grandes maestros siempre me decía era, Anael, sí, enfóquese, ¿sí? Enfóquese. No me cuente lo que no me cuente sus dramas, sus historias. Cuénteme qué es realmente lo que quiere en el corazón. ¿Qué es lo que anhela? Si le da pista y le da el punto de aterrizaje, él va a ir directo a donde quiere que aterrice. Pero si usted solamente habla de lo que no quiere, pues le va a buscar ese 70% de lo que usted no quiere y se lo va a sacar a la luz porque ese va a ser su foco. Pero si le muestra dónde quiere llegar, le va a mostrar todas las cosas más lindas y hermosas y su vida va a dar un giro impresionante. Entonces eso les quería compartir. Gracias, Sofía. Bueno, entonces no sé, ya creo que podemos dar cierre a lo que es el capítulo, no sin antes poder agradecerles a ustedes la atención, la escucha, la participación, el estar hoy presentes en este espacio. Les agradezco de verdad a todos ustedes, a todos los que pudieron participar, a los que de pronto por algunas circunstancias no estuvieron. También pues sé que posiblemente van a ver la grabación, agradecerle a ellos y el haber tenido la consideración para poder generar el aplazamiento de este espacio que teníamos programado para lo que fue hace 8 días. Entonces, agradecerles a todos, a Nio, a Tara, a todos los presentes, muchísimas gracias. Eh, Voy a compartirles, como me sugería ahorita Tara, de pronto el material de apoyo que usé para la socialización. Voy a corregir o a adicionar lo de la gratitud dentro de eso y se los envío en un rato. Stephen, muchísimas gracias. Realmente tiene tu toque de administrador, ¿no? Es decir, una presentación muy didáctica, muy docente, muy graficada, y que realmente ha sido un gran aporte y nos ha abierto también como la posibilidad de participación de una manera dinámica. Entonces yo te reconozco y te agradezco esa posibilidad. Bueno, muchas gracias, Stephen. Gracias, Stephen. Entonces, Gracias. Gracias. y Qué gracias a 13. todos. Gracias a todos los participantes. ¿Alguien más tiene algo que decir? Si no, cerramos la sesión. La pregunta, ¿quién tiene el capítulo 3? La tiene Sofía. Ah, ya. Gracias, Stephen. Ah, bueno. Chao. Bueno. Y una Para este día. Ay, perdón, Nick. 14, 15. ¿Quién tiene el 14 y el 15? El 14 lo tiene Venus y el 15 lo tiene Richard. Perfecto, perfecto. Entonces, feliz semana para todos. Bueno, Gracias, Nio. Gracias. Muchas Feliz noche. gracias. Feliz noches a todos. Feliz noche. Chao, chao. Gracias. Gracias, Steve.